Buenas noches. Hoy hablaremos sobre los parásitos astrales, en la calidad de lo que mi experiencia propia con estos seres me ha permitido vislumbrar. Es un tema extenso, así que váyanse por un buen café. Parásito astral es un término moderno para denominar a los espíritus maliciosos que afectan a las personas al adherirse al aura, para alimentarse de la energía vital. Sin embargo, considero que el término se queda un poco corto para denominar a todos los espíritus y entidades predatorias que victimizan a los humanos. Realmente, en este caso no importa tanto la confusión de conceptos, pero igual lo diré. En la biología le llamamos parásito a un organismo que necesita de otro organismo huésped para cumplir sus funciones vitales y su ciclo de vida reproductivo. Generalmente el parásito se adhiere al hospedador ya sea de forma interna, como los parásitos intestinales, o de forma externa, como las garrapatas. Por este hecho, a las entidades espirituales que se adhieren al aura de las personas se les llaman parásitos astrales. No obstante, del lado espiritual, no todas las entidades que se pueden adherir al aura son parasitarias estrictamente hablando, por la sencilla razón de que la adherencia al aura, o al cuerpo energético, puede ser solo la herramienta para un fin y no siempre como medio de alimentación y reproducción por parte de estos espíritus. Hay una cantidad inmensa de distintos seres que pueden adherirse al aura o al cuerpo espiritual de una persona. Hay un sinfín de mierdillas raras que pueden hacer de parásito astral para alguien y suelen causar todo tipo de fenómenos no deseados. Debido a la crisis de espiritualidad decadente que sufre la sociedad actual, es muy normal encontrarse con estos seres a la vuelta de la esquina. Están por todos lados y muchas personas tienen problemas con ellos, se den cuenta o no, independientemente de su espiritualidad propia. O falta de. La mayoría de parásitos astrales suelen evitar causar fenómenos paranormales notorios para que una persona no se dé cuenta que está infestada con ellos, de manera que pueden pasar desapercibidos por mucho tiempo. Por otra parte, si un parásito astral es particularmente agresivo o fuerte, entonces suelen ocurrir fenómenos paranormales de esos como los que vemos y amamos en las pelis de terror. Poltergeist, posesiones y acoso espiritual llegan a ocurrir en estos casos, aunque tampoco todos los casos de poltergeist o posesión o acoso son únicamente producto de parásitos astrales. Otros síntomas notables en una infestación de estas entidades suelen ser parecidos a los síntomas de la depresión, e incluso es común ver cómo uno de estos problemas llega a atraer el otro, además de tener pensamientos intrusivos que no se sientan del todo naturales, sin llegar a la esquizofrenia, ¿verdad? En general podemos decir que una infestación por parásitos astrales es a causa de la vulnerabilidad espiritual en una persona, así tal cual como funciona en su contraparte biológica con los parásitos helmintos y una vulnerabilidad inmunológica. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes toman medicamento para desparasitarse cada 6 meses, como es recomendado? Apuesto a que para pocos está en sus prioridades cuidarse de parásitos intestinales, que no sean los de puerco, a menos que conozcan a alguien que haya tenido problemas graves con un problema relacionado. Pues es lo mismo con parásitos de origen espiritual, hecho por el cual las llamadas limpias siempre suelen caer bien cada cierto tiempo. El tema de los parásitos astrales se ha hecho muy popular en la última década por varias razones. Empero, descartemos a priori el hecho de que le sirve a muchos como chivo expiatorio el culpar a dichosos parásitos astrales para ignorar sus responsabilidades y conductas nefastas. Fuera de eso, sí es un tema importante a tratar seriamente como practicante de magia, ya que es lógico pensar que como practicante uno puede llegar a defenderse de estos seres más sencillo. También puede llegar a ser que la práctica misma sea lo que haga una persona más susceptible a atraer estos cosas. Es un meme común el del brujo novato que, intentando prácticas espiritistas, termina terriblemente infestado por seres indeseados que le chupan hasta lo que no deben. Esto se suele asociar con el uso de praxis modernas como ciertas corrientes en el satanismo contemporáneo o la magia del caos. Y aquí vemos algo muy interesante también, que son los parásitos astrales que tienen un grado de conciencia y astucia.
al punto de que pueden hacerse pasar por espíritus impostores, suplantando a un guía, un familiar u otro espíritu del cual se buscara su comunión inicialmente. Desglosemos esto un poco más. La mayoría de parásitos astrales o larvas astrales, como se les llama también a veces, suelen tener una inteligencia primitiva que llega a variar desde la astucia de un gusano hasta las capacidades cognitivas de un depredador. Asimismo, algunos, entre más se fortalezcan con la alimentación y el tiempo, llegan a volverse más inteligentes. Es raro ver a esta categoría de larvas llegar a comunicarse con palabras cuando se les enfrenta. Por otra parte, los parásitos inteligentes pueden tener conciencia de sí mismos, saber múltiples lenguajes, planear estrategias complejas y más triquiñuelas para llevar a cabo sus cometidos. Estos obviamente suelen ser más problemáticos que los primeros y pueden llegar a arruinar a una persona o familias. Cabe destacar que muchas veces estos espíritus predatorios no dependen únicamente de la alimentación parasítica, por lo que técnicamente podríamos llamarlos parásitos facultativos. Estos bichos pueden variar de peligrosidad en múltiples categorías y su inteligencia puede hacer que sea complicado saber exactamente con qué te estás topando, ya que la inteligencia de un espíritu no es equivalente a su poder, al menos en estos casos. Estos espíritus pueden atacar a alguien súbitamente sin razón aparente. A veces habitan durmientes en ciertos lugares hasta encontrar a un huésped adecuado o pueden ser atraídos por personas con potencial mágico, o en su defecto por personas vulnerables espiritualmente, así como polillas a una luz. Las adicciones, por ejemplo, son una causa común para atraer toda clase de porquerías de origen espiritual. Por otro lado, también es posible que una bruja conjure y use estos seres para atacar a alguien. Otra cosa es cierta. Una conducta común en esta clase de espíritus es su capacidad para esconderse. Si llegan a detectar peligro o que están a punto de ser descubiertos, deciden esconderse por lo general en alguna parte de la vivienda del afectado. Un escondite para un espíritu puede variar enormemente de un caso a otro, pero unos ejemplos comunes son espejos, parafernalia religiosa descuidada, muñecos u objetos de apego y realmente cualquier cosa que pueda servir de ancla temporal al espíritu mientras no pueda estar pegado a su víctima. Hay mucho que decir sobre estos casos, pero para terminar el video solo mencionaré algunas valoraciones sobre el origen de los bichos en cuestión. Probablemente los parásitos energéticos más comunes que uno puede encontrarse por ahí son los de origen humano. Estos pueden ser egregores, espíritus nacidos desde la energía mental que ya sea por su naturaleza propia, se alimentan de humanos desde el inicio, o si no, al perder su fuente energética principal se ven forzados a consumir lo que puedan de la energía humana para sobrevivir. Ejemplo, digamos que alguno de ustedes crea un egregore a través de un método de magia de caos. El egregore cumple su tarea, pero ustedes en vez de disponer de él, lo dejan libre a su suerte. Entonces, ese egregore, en su intento de sobrevivir, es probable que se torne en un parásito astral, que se adapte a alimentarse de otro tipo de energía humana, aparte de la que ustedes usaron para darle existencia. De igual manera, una mente dañada o emociones negativas intensas pueden llegar a producir uno de estos cosos de manera súbita. De nuevo, las personas con adicciones suelen ser un caso así, formando seres jodidamente perturbadores constantemente. Así es, como notarán, las personas con adicciones suelen ser las más afectadas por esto de los parásitos astrales. Otra categoría común de larvas de origen humano son aquellas de origen fantasmal, teniendo en cuenta que me refiero a fantasma como el espíritu humano de una persona muerta. Es relativamente común ver a fantasmas convertirse en espíritus depredatorios contra los vivos. Seguramente habrán escuchado alguna historia de alguien que tuvo conductas irrespetuosas dentro de un cementerio para después ser acosado por un fantasma, o de alguien que tomó o robó algo de una tumba y pasó lo mismo. Los fantasmas pueden llegar a pegarse a las personas y succionar energía de ellas. O aunque no succionen energía directamente, tener uno de esos pegados atraerá energía de muerte por sí mismo, lo cual causaría una multitud de inconvenientes que van desde los problemas de salud
hasta la mala suerte y el infortunio. El tema de la mutación de fantasmas es para otro día, pero digamos que el espíritu humano, debido a su maravillosa capacidad de adaptación y transformación, puede llegar a transformarse en toda clase de cosas extrañas dependiendo de sus condiciones, especialmente cuando una persona al morir se convierte en un fantasma por alguna razón, según el tiempo que exista en ese estado, las circunstancias de la muerte, el lugar donde resida y muchos otros factores, puede influir que el fantasma se convierta en una cosa u otra. Pasa que cuando un muerto, sea por decisión propia o impulsado por la locura post-mortem, se vuelva contra sus congéneros vivos y empiece a alimentarse de ellos, puede transformarse en algo parecido al vampiro de las leyendas, solo que este será un espíritu vampírico desencarnado, mientras que los vampiros clásicos suelen ser seres no muertos encarnados. De cualquier manera, un pseudo-vampiro larva astral, así como menciono, sí puede llegar a ser fatal si se le deja crecer sin control. En cuanto a larvas no humanas, podemos pensar que hay seres depredatorios en cualquier plano y cada uno puede tener distintas capacidades. Algunas personas en internet han llegado a mencionar a la gente sombra como una categoría de larvas astrales. Aquí yo diría que no cumplen el criterio de parásito, ya que no necesitan alimentarse de nosotros para existir, pero sí pueden llegar a ser espíritus predatorios que ven específicamente el miedo humano como un aperitivo muy atractivo. Aunque sí llega a pasar que uno o más de estos seres se obsesione por un humano o una familia, y entonces termina acosándolos por largos periodos de tiempo. La gente sombra no tiene reparo alguno en terminar con la vida de alguien, pero no es un evento común. Y otra vez, mencionamos a las adicciones. Si no están familiarizados con el caso del Benadryl y la epidemia de gente sombra, pues les recomiendo que lo chequen. Hay espíritus menores de todo tipo rondando nuestro plano y planos cercanos, cercanos entre comillas, como sería el plano astral. En lo personal he visto mierdillas volando por ahí, por nuestro plano, de repente, así de la nada, andan por ahí. Unos bichos comunes son seres con forma de cabeza, que son solamente la cabeza, y en vez de cuerpo tienen tentáculos o pelos. Muy raros y son muy comunes. Bueno, o sea, tienen apariencia muy rara, pero son muy comunes. Además de que estos suelen ser inteligentes, o tener cierto atisbo de inteligencia. También hay espíritus menores de origen celestial, que tienen forma de una bola o un único ojo con alas, más no confundir con los querubines bíblicos, y estos suelen habitar cerca de infantes o personas de interés para la orden celestial. Se dedican a observar, espiar y ser disruptores de magia de otras corrientes. Son como insectos angelicales que en lo personal me dan mucho asco. Del lado infernal hay muchas mierdillas también, y suelen tener apariencias animalescas, aunque notablemente sean sobrenaturales de origen. Recomiendo especial cuidado con los que puedan materializarse físicamente. Ahora sobre los espíritus impostores. Eso es un tema complicado de explicar. Más bien aquí depende de a quién se esté intentando suplantar el espíritu. Entonces, digamos, un espíritu menor de 5 pesos podría llegar a suplantar a una deidad infernal como Satanás. Pues en teoría, sí. Si es que el practicante que intentara conjurar a Satán no estuviera un carajo alineado con la energía de Satán, y Satán mismo sintiera un grado de aversión por el pobre humano siendo engañado. Como se imaginarán, hay una gran variedad de factores que pueden afectar a esta situación, pero por este momento solo les diré que dependiendo del lugar de donde provenga el espíritu que quieren conjurar, puede venir el espíritu impostor. La mayoría de practicantes que hagan bien su conjuración, que la hagan adecuadamente y respeten bien su práctica y a sus espíritus, probablemente no lleguen a tener problemas importantes con estos impostores, o casi nunca al menos. Además de que hay muchas maneras para proteger el templo y los ritos contra estos seres. Sigamos con el ejemplo de Satán. Si por alguna razón sospechan que pueden tener problemas con impostores al intentar invocarlo, entonces lo primero que deberían hacer sería buscar alinearse con la energía de Satán
a través de la meditación y contemplación antes de buscar realizar una invocación como tal. Todo esto por muchas razones. Primero, pues para que realmente tengan esta conexión con el verdadero espíritu de Satán. Y por otro lado, que ustedes ya tengan como ya sepan cuál es el sabor de la energía de Satán, por así decirlo. Aunque también hay que tener en cuenta que espíritus impostores más fuertes y complejos pueden llegar a interceptar rituales, impidiendo llegar a la conexión con el espíritu que se deseara. Así como si te hackearan la PC, más o menos. Y no pudieras conectarte a internet. Algo así. Ahora digamos que son novatos recién horneados y sin ninguna razón ni motivo o presagio previo buscan conectar con una entidad súper selectiva y fuera de su rango, como sería por ejemplo Seferance, la reina araña del vacío. Entonces puede pasar que en sus intentos de conjurar a Seferance abran el camino hacia donde ella reside sin que sea necesariamente ella la que responda, permitiendo entonces que algún bicho habitante del vacío primordial se haga pasar por Seferance y les haga la vida cachitos muy horribles y seguramente sanguinolentos. ¿Cómo saber si están tratando con un espíritu impostor? Pues suelen ser ridículamente obvios en algunos momentos. Ellos pueden usar el nombre de a quien suplantan, pero no podrán dibujar sus sigilos o mostrar alguno de sus varios aspectos, o realmente dar ninguna seña de identidad de a quien suplantan. La información que provean será categóricamente errónea. Nunca o prácticamente nunca obtendrán resultados cuando ustedes les pidan cosas. Y al contrario, el espíritu les va a pedir cosas a ustedes más allá de lo razonable, como hacerse daño a ustedes mismos o a alguien de su familia. Es muy común que les pidan sacrificios de sangre y nunca ser saciados por más que se derrame. Esto tiene doble función para el espíritu impostor. Primero, hará más fuerte al espíritu en cuestión, y en segundo, que el espíritu tenga su sangre le dará mucho más poder e influencia sobre ustedes. De manera que, básicamente, estos espíritus impostores buscarán llevarlos a un espiral de mierda para joderles la vida, ya que de eso se alimentarán ellos muy bien. Como consejo, si son principiantes, no piensen nunca ni estén dispuestos a dar ofrendas de sangre, a menos que el espíritu les haya probado sin lugar a dudas que es quien dice ser, y aún así tampoco se lo tomen a la ligera. Si bien un principiante no suele tener acceso a su yo superior, lo mejor es preguntarle a este si es adecuado dar un sacrificio de sangre propia a un espíritu o no. Ojo, esto es diferente que usar la sangre como potenciador para un rito o hechizo. Recuerden que si algo o alguien entra en su mente, ustedes están en ventaja. Cada uno de ustedes es maestro de su propio universo, así que a base de voluntad se puede expulsar lo que sea, incluso a deidades. Pero bueno, ahora sí, ya para irme al carajo, les diré que las mejores formas para quitarse parásitos astrales son, como no, obviamente a través de la magia de execración. Tengan en cuenta que los ritos de destierro también entran en la categoría de magia de execración. Entonces pueden librarse de estas mierdillas a través del destierro. Pueden maldecirlos, pueden devorarlos con su propio vampirismo, pueden sacrificarlos a una entidad mayor, pueden transferirlos a otra persona, pueden encadenarlos y así. Lo más sencillo siempre será desterrarlos o devorarlos directamente. Aunque con esta última opción recomiendo discreción, a menos que tengan esa capacidad muy bien desarrollada. A menos de eso, no intenten comerse algo más allá de un espíritu menor o les irá jodidamente mal. Recuerden trabajar muy constantes y disciplinados con sus chakras y su cuerpo energético. Intenten realizar sus ritos con la mayor disciplina posible también, aunque cuando uno se pone a experimentar esto a veces es imposible. Pero recuerden mantenerse preparados y en forma para acabar con cualquiera de estas mierdillas que quieran verlos como un buffet de 5 estrellas. Entre más rápido uno se deshaga de ellos, mejor. Y entre más se disciplina tenga uno mismo con sus prácticas, es menos probable ser afectado por estas cosas.
Si tienen dudas más específicas sobre algo relacionado a este tema, siéntanse libres de dejarlo en los comentarios. Si les agradó el video, les pido alimenten al algoritmo como yace las sábanas. Me despido de nuevo. Buenas noches.